¿Qué tal amigos de Sports Venezuela? Un verdadero placer para este servidor Andrés Espinosa poder conversar con ustedes nuevamente en esta ventana de Sports en directo, en esta oportunidad para hablar un poco del tema que es protagonista durante cada temporada invernal, sí, cada temporada, cada receso entre campañas, como es el caso de la agencia libre y en esta oportunidad para conversar en particular sobre los venezolanos que van a estar en la agencia libre rumbo a la campaña 2022 o que ya están en la agencia libre rumbo a la temporada 2022 de las grandes ligas. Es una buena camada de jugadores encabezados, por ejemplo, por Eduardo Rodríguez, por Abisail García. Algunos de ellos optaron por estar en la agencia libre, caso por ejemplo de Abisail García, que tenía una opción inicialmente en su contrato con los cerveceros del club, una opción del club para la temporada 2022, pero esa opción del club se convertía en una opción mutua si Abisail lograba alcanzar una cierta cantidad de apariciones al plato en las últimas dos campañas, lo cual Abisail logró hacer, y pues se transformó esa opción en una opción mutua que le permitió a Abisail García, evidentemente Milwaukee hubiese querido ejercer esa opción para el 2022, con la gran campaña que tuvo Abisail García el año pasado, casi con 30 cuadrangulares, estableciendo marca personal para él en jonrones, en empujadas, en una misma temporada, pero Abisail al mismo tiempo confiaba o confía en que puede conseguir algo mejor en la agencia libre. Sus números dicen que en efecto así será, pero recuerden que esta agencia libre también va a ser muy particular, va a ser de mucha incertidumbre para jugadores y para organizaciones porque está por vencerse el actual acuerdo laboral de las grandes ligas el próximo 1 de diciembre. Muchos expertos pronostican que para el 2 de diciembre va a haber un paro laboral en las grandes ligas, el primero en décadas, y va a existir ese paro el próximo 2 de diciembre, es por lo menos lo que pronostican los expertos, porque ya se demostró el año pasado con todos estos acuerdos de último momento que hubo que hacer para poder realizar una temporada en medio de la pandemia, las diferencias que hay entre la Asociación de Peloteros y las grandes ligas. La oficina del comisionado Rob Manfred quedó evidenciado los problemas que hubo. Recordamos la cantidad de veces que se sentaron a negociar y los rumores de que esta parte decía esto, después la otra respondía con un comunicado de que no le habían dado esto. Era básicamente una situación, o fue una situación muy incómoda que de hecho hizo o retrasó más todavía el inicio de la temporada 2020, la hizo quizá un poco más corta de lo que pudo haber sido si ambas partes hubiesen estado de acuerdo desde un comienzo. Hay diferencias, hay muchas cosas que debatir, por supuesto el bateador designado universal, si va a permanecer o no, lo más posible es que sí, pero eso hay que debatirlo. La regla panamericana, por ejemplo, muchas cosas y entre tantas cosas que hay que discutir están los salarios, está el límite de pago que tanto se ha hablado en el béisbol de las grandes ligas y debería establecerse, las ofertas calificadas, que por cierto fueron recientemente ofrecidas por los equipos a los jugadores que ellos consideraron que merecían esas ofertas calificadas, van a mantenerse, bajo qué precio. Muchas cosas hay que discutir y entre esas también está el tema de la agencia libre, de los contratos, por lo cual es muy... Eh, es un tiempo de mucha incertidumbre para los jugadores que estén en esa posición, como todos estos venezolanos que vamos a repasar a continuación. Es un momento muy incierto para quedarse sin empleo. Pareciera que siempre es incierto el no contar con un trabajo, pero jugadores incluso que tienen los números que tiene Abisail García en esta pasada temporada pueden verse perjudicados o quizá beneficiados. Ese es el tema, que no se sabe a qué lado en particular puede beneficiar esta situación, pero para los equipos y para los jugadores en esa situación de agencia libre o que ya pues hayan terminado sus contratos, es una situación de mucha incertidumbre y es difícil tomar decisiones cuando no sabes exactamente qué va a deparar tu futuro de aquí a tan solo algunas semanas cuando ya se venza este acuerdo colectivo actual. Pero yendo directamente a los venezolanos entonces que están en la agencia libre en esta oportunidad, o la mayoría de ellos, repetíamos, están encabezadas la lista por Eduardo Rodríguez y Abisail García. Eduardo Rodríguez viene de una temporada no muy positiva, viene de quizás su peor temporada en los últimos 3 años. Recuerden que Eduardo no estuvo en acción en esa temporada 2020 por la pandemia, debido
a un problema cardíaco que surgió justamente después de que el venezolano batalló con el COVID-19 y él no jugó en la temporada 2020, pero en 2018 dejó una efectividad de 3.82 en 27 aperturas, mejor dicho, en 27 apariciones, 23 aperturas. En 2019 tuvo también un gran año donde tuvo efectividad de 3.81 en 34 apariciones en esa oportunidad. Muy buena temporada para Eduardo Rodríguez. Sin embargo, este año no fue una campaña desastrosa ni mucho menos, pero el venezolano no consiguió esa forma que lo llevó a incluso a pelear algunos votos del Cy Young o a recibir algunos votos del Cy Young en 2019. Eduardo Rodríguez completó una temporada 2021 con 4.74 de efectividad, un whip de 1.38 para el venezolano en 32 apariciones, 31 de ellas como iniciador, y pues es el fin de su contrato con los Medias Rojas de Boston, así que va entonces a navegar las aguas de la agencia libre. Si Eduardo Rodríguez hubiese navegado esas aguas después de la temporada 2019, de verdad creo que se pudo haber pronosticado un contrato bastante jugoso para el zurdo valenciano. Sin embargo, con estos tiempos de incertidumbre y además con un Eduardo Rodríguez que, repito, no viene necesariamente de su mejor temporada, va a ser interesante qué puede ocurrir. De posibles destinos para Eduardo Rodríguez, yo creo que el hecho de poder regresar a los Mediarrojas de Boston tiene que mantenerse como una opción. El equipo de Boston necesita ayuda en esa rotación abridora. Eduardo Rodríguez se ha convertido también en una especie de líder en ese equipo de Boston, está con la organización desde 2015 y ha sido parte fundamental de esa rotación abridora, así que estoy seguro que Boston va a hacer lo posible por tratar de traer de vuelta a Eduardo Rodríguez, aprovechando justamente que su campaña 2021 no tuvo quizá los números más llamativos, pues quizá puedan traerlo por un precio más económico y ese puede ser el objetivo que tengan los Medias Rojas de Boston. Más allá de allí, cualquier organización, por supuesto, está interesada en traer picheo y repetimos, un picheo que quizá no va a salir tan costoso como otros brazos que hay en la agencia libre disponibles, precisamente porque no vienen de su mejor temporada, además de que todavía queda pendiente, a pesar de que no mostró problemas con eso Eduardo Rodríguez, por lo menos aparentemente durante la temporada 2021, todavía está ese problema físico que tuvo en 2020, saber si se recuperó completamente o si eso tuvo algo que ver con su desempeño en la temporada 2021. Son ciertas incógnitas que quizás le pueden restar un poco de valor a un posible contrato del siniestro venezolano. Abisail García, otro bateador, o mejor dicho, un bateador de gran peso que viene de una tremenda temporada con el equipo de los Cerveceros de Milwaukee. Ya decíamos, de 29 cuadrangulares la temporada para Abisail García este año. Registros personales para él en el departamento de empujadas, récords personales en el departamento de empujadas en una temporada, en el departamento de carreras, perdón, de cuadrangulares. Empujadas fueron 86 para ser exactos y repetimos 29 cuadrangulares, 18 dobles, 820 de OPS, una gran temporada en 135 juegos para Abisail García. Muchos equipos, sin duda alguna, también van a estar interesados en los servicios del venezolano, incluyendo, por supuesto, Milwaukee, un equipo contendiente, un equipo que ganó su división en la temporada pasada y que, si bien no va a poder tener a Abisail García por lo que costaba esa opción mutua, sí puede todavía o sí está en posición de hacer alguna oferta interesante para tratar de traer al venezolano, que por supuesto va a pedir su gran contrato. Este va a ser el gran año para Abisail García de pedir un contrato en la agencia libre, pero hay muchas organizaciones que pueden estar justamente interesadas en los servicios del venezolano, no necesariamente tienen que ser organizaciones contendientes. Un posible regreso quizá de Abisail García a los Tigres de Detroit puede ser una de las opciones. Es difícil pronosticar, por supuesto, en este momento a qué organización puede ir cada pelotero agente libre. Se especula ya con los principales nombres en el mercado, como Carlos Correa, como Corey Seager, como Max Scherzer, como el mismo Freddie Freeman. Se especula mucho sobre a qué equipo puedan ir, pero es difícil en este momento todavía dar alguna especie de pronóstico hacia dónde puedan ir los jugadores, porque repetimos, hay muchos conjuntos que pues están a la espera de qué puede ocurrir ese 1 de diciembre o después del 1 de diciembre cuando finalice ese acuerdo laboral. Entonces hay todavía mucha incertidumbre con respecto a eso. Otros venezolanos que están en el mercado de agentes libres y que buscan, por supuesto, llegar a alguna especie de pacto multianual, tienen esa opción de llegar a un pacto multianual. Puede ser, por ejemplo, Eduardo Escobar, que viene de una gran temporada también, una muy buena temporada para el venezolano, llegando incluso a su primer juego de estrellas como Grande Liga. Eduardo Escobar estuvo entre dos organizaciones en la temporada 2021, entre los Cascabeles de Arizona y los Cerveceros de Milwaukee.
y repetimos, se convirtió en All-Star por primera vez en su carrera representando al conjunto de Arizona. Una utility del infield muy interesante, el caso de Eduardo Escobar, con la capacidad de conectar para un OPS muy respetable de 786 en 2021, empujó 90 carreras, dio 28 cuadrangulares, así que Eduardo Rodríguez tranquilamente puede estar en la búsqueda de un pacto de 2 o 3 años por lo menos con alguna organización interesada. Asdrúbal Cabrera fue compañero de equipo en Arizona de Eduardo Escobar, también está en la agencia libre. Quizá no en una posición como la de Eduardo Escobar de buscar un contrato multianual, pero sí va a estar buscando otra opción más a Asdrúbal Cabrera de llegar o de disputar una nueva temporada en el béisbol de las grandes ligas. Y tiene, por supuesto, siempre va a tener pretendientes. Es posible que en el caso de los jugadores como Asdrúbal sí no conozcamos su destino, muy posiblemente, sino hasta ya la parte final, cuando se esté acercando el sprint training. Muchas veces, en el caso de los jugadores como Asdrúbal Cabrera, que son por supuesto muy valiosos, pero quizá ya no son opción para jugar todos los días. Quizá los equipos esperen justamente hasta la parte final de la temporada muerta para ver qué espacios necesitan rellenar, y allí es cuando esos jugadores como Asdrúbal Cabrera, como Eiri Adrianza, que también es agente libre, como Gerardo Parra, que también es agente libre, vamos a ver, como... Y puede ser incluso como el mismo Odubel Herrera, que también va a ser agente libre este año. Odubel Herrera es un jugador que también tenía opción del club de los Phillies de Filadelfia en su contrato para este año 2022. La opción fue rechazada. Sabemos que lo de Odubel ha sido problemático por muchas razones, su caso de violencia doméstica que lo apartó del béisbol por mucho tiempo, que parecía que le iba a negar cualquier tipo de opción de volver a las grandes ligas con los Phillies. En definitiva, sí pudo volver a las grandes ligas el año pasado el jardinero zuliano. Sin embargo, pues no tuvo tampoco el mejor desempeño. No fue un desempeño desastroso, pero fue un promedio de 260, respetable, si se quiere, 13 cuadrangulares, 51 carreras empujadas. No fue, por supuesto, el desempeño o un desempeño como los de Dubel Herrera en su temporada de All-Star en 2016, lo que llevó justamente a que firmara esta extensión de contrato en su momento con el equipo de Filadelfia. Pero Dubel ha demostrado que sigue siendo un buen bateador, que puede ayudar. Yo veo a Dubel Herrera tranquilamente en una organización dándole alguna oportunidad, como una organización como los Orioles de Baltimore, por ejemplo, que es una organización que está en reconstrucción, que está esperando por esa nueva camada de jugadores y que mientras tanto puede surtirse de peloteros como Duel Herrera, que a la vez pueden aprovechar estas organizaciones en reconstrucción, como el caso de los Orioles, repito, para demostrar que pueden rendir todavía en el béisbol de las grandes ligas. O Duel Herrera es un jugador que tiene todavía 29 años de edad, le queda carrera a Odubel Herrera si se mantiene sano, con el favor de Dios, y pueden utilizar esos pasos en esas organizaciones para, ¿por qué no?, a mediados de la campaña, ser canjeados a un equipo contendiente y meterse nuevamente en la papeleta de la importancia, ¿no? Meterse nuevamente en la relevancia, digámoslo así, con algún equipo que esté contendiendo y que pueda ver en Odubel Herrera que es un jugador que todavía puede rendir en el máximo escenario. Martín Pérez es otra pieza interesante que queda libre, que no tiene trabajo para esta temporada. Martín con capacidad de hacer el trabajo tanto como abridor y también como relevista. Estuvo en esas dos versiones con los Mediarrojas de Boston en esta temporada pasada. Yusmeiro Petit, a la callada, ha sido uno de los mejores relevistas de las grandes ligas en el último lustro. Viene Yusmeiro de varias campañas con los Atléticos de Oakland recientemente. Estamos hablando de un lanzador de 36 años de edad, está próximo a cumplir los 37, pero que sigue rindiendo. El año pasado tuvo su efectividad más elevada desde 2016, pero fue una efectividad de 3.92 que todavía es bastante respetable, y un muy buen whip de 1.03 para Yusmeiro Petit. Así que sin duda alguna van a haber equipos interesados en el brazo del venezolano que todavía pudiera encontrar. Es posible que tenga que, ya por su edad, tenga Yusmeiro Petit que conformarse con un pacto de un año, máximo dos, pero sin duda alguna va a ser un pacto garantizado de grandes ligas, porque todavía ha demostrado Yusmeiro Petit que a sus casi 37 años de edad tiene con qué sacar outs a jugadores o a toleteros de las grandes ligas. Jhoulys Chacín es otra pieza interesante. Es posible que Jhoulys tenga que conformarse con un pacto de ligas menores con opción a ganarse un cupo en el equipo grande de cualquier organización que le brinde la oportunidad.
en el año que viene, pero es otra pieza interesante, un caso parecido al de Junior Guerra, también agente libre. Junior Guerra recientemente debutó en Venezuela con los Tiburones de La Guaira y lanzó una joya en 6 entradas el domingo frente a los Cardenales de Lara. Ese brazo está bien, se reportó que la recta de Junior estuvo marcando entre 93 y 95 millas por hora, así que eso son muy buenas señales para Junior Guerra rumbo a obtener una opción como abridor o como relevista, posiblemente más como relevista en el béisbol de las grandes ligas en este próximo año. Casos interesantes también como el de Franklin Barreto, este ex mega prospecto venezolano que sigue sin encontrar todavía o sin poder demostrar lo que lo llevó a ser justamente ese gran prospecto en su momento con los Atléticos de Oakland, primero con los Azulejos de Toronto, después con los Atléticos de Oakland, fue cambiado a los Angelinos de Los Ángeles, parecía que allí se le iban a abrir las oportunidades y las lesiones pues no lo han dejado en paz y ahora Franklin Barreto está como agente libre, va a ser una pieza muy interesante Barreto para quien quiera apostar por sus servicios porque sigue siendo un jugador muy joven que evidentemente va a ser económico porque no tiene historial exitoso en el béisbol de las grandes ligas de momento y apenas tiene 25 años de edad. Así que, sin duda alguna, cualquier equipo va a estar apostando por Franklin Barreto, una opción, por supuesto, un contrato inicialmente de ligas menores es lo más probable, pero hay mucho que ganar y poco que perder, a mi juicio, con Franklin Barreto, por lo cual es muy interesante o va a ser muy interesante qué equipos puedan interesarse en el venezolano. José Cafecito Martínez, recuperándose de una lesión, otro de los jugadores que, al igual que Barreto, una lesión le quitó la posibilidad de jugar en la temporada pasada. Recuerden que Cafecito había firmado con los Mets de Nueva York. Una lesión en la rodilla le impidió participar en la temporada con el equipo de los Mets de Nueva York. Llegó Cafecito al final a poder jugar algunos encuentros en las ligas menores. Actualmente se espera que en cualquier momento pueda estrenarse con los Tiburones de La Guaira en el béisbol invernal venezolano, terminar de afinar algunos turnos y por qué no que eso sirva de exhibición para que algún equipo le brinde la oportunidad a un Cafecito que fue muy productivo o que ha sido muy productivo en su carrera en las grandes ligas hasta ahora. Wilson Ramos, Sandy León, José Peraza, César Hernández, otra pieza muy interesante, el venezolano César Hernández, no se habla mucho de él, tampoco viene de su mejor temporada necesariamente, pero es una pieza muy interesante. Ya decíamos Eire Adrianza, Freddy Galvis, Gerardo Parra, son los venezolanos que actualmente se encuentran en la agencia libre. Va a ser muy interesante una temporada, un receso entre temporadas muy interesante, donde se tienen que tomar decisiones arriesgadas y donde muchos de estos venezolanos pueden estar involucrados en ese tipo de decisiones arriesgadas, tanto para ellos como para las organizaciones. Ya veremos qué nos depara, por supuesto, el futuro, qué pasará en las grandes ligas después de ese 1 de diciembre, qué pasará con cada uno de estos jugadores venezolanos, por supuesto les deseamos lo mejor. Todo eso nosotros lo vamos a estar repasando tanto en estas próximas semanas como de aquí a que inicie la campaña 2022 hasta la finalización de este receso entre temporadas. Vamos a estar evaluando lo que ocurra con cada uno de esos jugadores, así que manténganse siempre al tanto de toda la información de las grandes ligas y de los jugadores venezolanos en sportsvenezuela.com. De mi parte, me despido y será entonces hasta una próxima oportunidad, amigos.